Si no cuidamos bien nuestra salud intestinal, por lo tanto no vamos a sentirnos bien. Yo estoy con el celular y o sea, es lo que me despierta, ¿no? Porque se me cayó en la cara. Ahí recién me doy cuenta de que el mal uso que a veces le doy al celular. Consumo excesivo de bebidas alcohólicas o de otras sustancias que pueden deteriorar nuestra salud mental. Necesito ayuda de un profesional, como lo decía, ¿no? Hacerme un chequeo para ver qué tan bien estoy. Porque a veces creemos de que la salud mental solamente está encajado, bueno, como yo soy mayor, sí, tengo que preocupar mi salud, y a veces no lo consideramos en los más pequeños. Muy buenas, bienvenidos a En Confianza, tu espacio emocional, un espacio especialmente diseñado para ti, donde aprenderemos sobre nuestro mundo emocional. Mi nombre es Marisol Pacheco, psicoterapeuta cognitivo-conductual, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de vital importancia, pero que muchas veces no le damos la suficiente relevancia. Para ello contamos con la presencia de los especialistas Jania López y Julio Álvarez, especialistas también en terapia cognitivo-conductual. Bienvenidos, chicos, para justamente compartir este tema, ¿no? Que, como lo decía, es de vital importancia. En este nuestro primer programa, como muy bien lo había dicho, vamos a tocar lo que es salud mental, y acabamos de ver un video en el que realmente es preocupante la realidad de la salud mental en el Perú. En la última década son 6.000 suicidios que se han suscitado, que se han dado, y Arequipa es la primera ciudad la que encabeza, ¿no?, la lista de suicidios en esta última década. Pero no tenemos tal vez un concepto claro de qué es salud mental. ¿Qué podríamos decir sobre ello? Bueno, es muy importante que nos demos cuenta que la salud mental está relacionado a lo que es ese estado general de la persona, donde podamos encontrar un equilibrio en tres aspectos fundamentalmente, ¿no? El bienestar psicológico, lo relacionado a nuestros pensamientos, nuestras creencias, la forma como vemos el mundo. Nuestro bienestar emocional en relación a cómo nosotros manejamos las emociones, cómo nosotros superamos de repente alguna situación que nos genere mucha tristeza, mucha cólera. Y por último también nuestra interacción social, ¿no? La salud mental busca darnos cuenta de esa necesidad en que lo psicológico, lo emocional y nuestra relación con las personas pueda tener un equilibrio. Eso es lo importante. Y también debemos darnos cuenta de que la salud mental no solamente quiere decir la falta de alguna enfermedad mental, ¿no?, un trastorno mental que a veces se puede dar, sino también el poder superar las dificultades que se presentan constantemente en la vida. Una discusión, una pérdida, un problema familiar, un problema laboral. Darnos cuenta de que cuando uno tiene salud mental, tiene la capacidad de poder afrontar esa situación de una manera adecuada. Es decir, hablar de salud mental engloba todos estos aspectos en nuestra vida. Y por lo tanto, tiene también muchas consecuencias en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, y sobre todo también entender de que la salud mental es todo un proceso, ¿no? Efectivamente. Y se refleja sobre todo en la forma en cómo nos interrelacionamos con los demás, el hecho de que establezcamos relaciones sociales saludables, se refleja también en la capacidad o en la confianza que uno tiene en sí mismo para poder tomar decisiones y en los recursos que uno tiene y desarrolla para poder afrontar las dificultades que se nos presentan en la vida. Todo esto nos ayuda a tener una idea más clara acerca de lo que es la salud mental. Pero ahora, ¿cómo podemos determinar cuáles son las consecuencias de perder nuestra salud mental? Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente segmento. Bueno, regresamos nuevamente a En Confianza, y en el segmento anterior estábamos hablando acerca de las estadísticas, ¿no?, de cómo en Perú no estamos tan bien como pensábamos en lo que se refiere a salud mental, y de lo que es la salud mental y cómo engloba tantos aspectos en nuestra vida. Pero ¿cuáles son esas señales que nos indican que ya estamos perdiendo la salud mental? Fundamentalmente una señal es el hecho de que la persona
empiece a sentir ciertas variaciones en sus estados anímicos, como por ejemplo pase de la euforia fácilmente y en poco tiempo a la tristeza. También otra señal es cuando la persona empieza a tener algunos cambios en el apetito, por ejemplo, ¿no? En el hecho de que de repente tiene el impulso o la necesidad de comer cada rato, como también de repente está totalmente inapetente. También algunas alteraciones en lo que respecta al sueño. Suele presentar insomnio, dificultades para dormir o también de repente excesa necesidad de dormir. También otra característica es cuando las personas suelen sentirse con mucha más facilidad que lo habitual, agobiadas por las dificultades o los problemas y con tendencia a estresarse más. Otra señal también es cuando la persona empieza a tener una necesidad de incrementar su consumo de bebidas alcohólicas o de otras sustancias por la simple necesidad de calmar sus estados emocionales. Es increíble la cantidad de señales que nos dicen que ya estamos perdiendo la salud mental. Y nosotros decimos, no, es que estoy estresado, no, es que necesito salir a relajarme, no, es que tengo muchas preocupaciones, pero ya es una señal de que estamos perdiendo la salud mental. Y ahí tenemos una situación particular de que la salud mental es como cualquier situación de salud que nosotros enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, la salud estomacal. Yo de repente un día comí algo en exceso, me siento mal, entonces tengo que tomar una pastillita o de repente ir a consultar al médico, ¿no? No es que tenga una enfermedad grave, pero cuando ya empiezo a sentir el malestar, debo de buscar siempre una ayuda profesional, ¿no? Lo mismo es con la salud mental. O sea, no es necesario llegar al trastorno, no es necesario llegar a la depresión, sino que esas pequeñas señales que se están mostrando, tengo que prestarle atención y de repente quizás, ¿no?, buscar un consejo, buscar una guía, ¿no? Pero darme cuenta de que esas señales son necesarias, reconocerlas para que yo pueda abordarlo de una manera más adecuada, ¿no? Entender de que la salud mental es tan importante como cualquier salud física del organismo. Es decir, tenemos que estar atentos a todas estas señales de decir, ok, mejor voy a hacerme un chequeo, así como como tú muy bien lo mencionabas, Julio, ya estoy con mucho malestar estomacal, voy a un médico, voy al gastroenterólogo. Entonces, si yo ya estoy presentando estas señales, tendría que ir a hacerme un chequeo psicológico, vamos a ponerle ese nombre, para saber si hay algunos cambios que tengo que realizar para poder recuperar mi salud mental, ¿no? Efectivamente, no hay que esperar, como dice Julio, a que las señales sean cada vez más graves, porque hay señales mucho más relevantes y significativas que ya pueden denotar que nuestra salud mental está mucho más afectada, como por ejemplo el hecho de que las preocupaciones que normalmente son parte de la vida pues se convierten en ideas muy recurrentes, persistentes, que ya empiezan a alterar, ¿no?, a la persona en cuanto a su estado de ánimo y a sus reacciones, su estado emocional. También suelen darse algunas otras señales como el hecho de que la persona se muestra más nerviosa, más sensible a cualquier situación, reacciona con muchos sobresaltos de repente. Y la más peor de todas pues es cuando la persona empieza a desconectarse de la realidad y empieza a experimentar alucinaciones visuales, auditivas, que ya pues demuestran, ¿no?, que ya son casos extremos en los que nuestra salud mental se ve afectada significativamente. Es increíble cómo se puede llegar a este punto. Lo que parecen señales pequeñas, molestias, un malestar psicológico pequeño, que lo confundimos muchas veces con el estrés, puede llegar a este punto. Es bastante grave al cuadro al que se puede llegar, ¿no? Sí, y una cosa que a veces nos olvidamos es de que la salud mental no solamente es un tema de adultos, porque a veces creemos de que la salud mental solamente está encajado, bueno, como yo soy mayor, sí, tengo que preocupar mi salud, y a veces no lo consideramos en los más pequeños, ¿no? Yo les comento una experiencia. Un niño de 7 años empezó con problemas de los papás, que eran personas que tenían una conducta un poco agresiva, los trataban de una manera un poco dañina para el niño, ¿no? Lo hacían sentir mal, cada vez que se equivocaba le levantaban la voz, y este niño empezó
con simplemente no poder dormir bien, ¿no? Le costaba el sueño en las noches, tenía dificultades para hacer sus tareas en el día, y en el colegio empezaban a pedirle a los papás que cuidaran su descanso y todo eso. Llegó a tan extremo esta situación que llegó un momento en el que desafortunadamente este niño ha empezado a tener alucinaciones, ha empezado a tener delirios, ¿no? Y al final ha terminado yendo al psiquiatra. Y lamentablemente los papás no se preocuparon en que en su debido momento, de repente, buscar la orientación profesional para poder atenderlo. Es decir, ¿no? Nuevamente, estar atentos a esas señales que les pasamos por alto. Y es exactamente lo mismo que ocurre a nivel físico, igual a nivel emocional, porque dejamos pasar, y cuando vamos al médico, vamos al especialista, vamos al psicólogo, de repente ya hay un cúmulo, ¿no? de agregados a nivel emocional que cuesta mucho más todavía resolver, como ir al odontólogo, ¿no? Y dejamos pasar el tiempo y luego ya incluso perdemos la muela. A nivel emocional también tenemos que hacer también unos chequeos, revisiones regulares, ¿no? Cada cierto tiempo, para ver cómo vamos y no esperar a último momento cuando ya estemos desbordados para buscar un especialista, porque hay que trabajar muchos aspectos acumulados, ¿no? Pues ya se haga un trastorno, ¿no? Un verdadero trastorno mental. Así es, muy bien. Entonces hemos hablado acerca, ¿no? de todas las consecuencias o de cómo se puede ver afectada nuestra salud mental, que básicamente es a nivel emocional que nos vemos afectados. ¿Cómo podríamos cuidar, ¿no? Hemos hablado de las consecuencias, pero ¿cómo podemos evitar el llegar a ese punto? Eso lo veremos en el siguiente segmento. Qué importante es detectar las señales de cómo vamos perdiendo nuestra salud mental, porque empieza de forma a veces silenciosa y va progresando y se puede convertir en un gran problema. Por eso, al detectarla, o mejor dicho, cuando ya vemos pequeñas señales de que estamos perdiendo nuestra salud mental, es importante saber, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar para cuidarla o para restablecer nuestra salud mental? ¿Cuáles serían esos cuidados que podemos darle a nuestra salud mental? Bien, sí, lo más importante es aprender a establecer rutinas saludables, referidas sobre todo a horarios regulares para dormir, para alimentarnos. Es muy importante que también sepamos elegir, ¿no? Una alimentación saludable. También es muy importante el regular o de repente evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o de otras sustancias que pueden deteriorar nuestra salud mental. También es muy importante que establezcamos también una rutina regular en lo que respecta a actividad física, ¿no? Cualquier actividad física siempre es buena, porque eso va a permitir que se activen, ¿no? las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, mejore nuestro estado anímico y también contribuya a que uno pueda combatir o enfrentar de una manera más saludable el estrés. Así es, ¿no? Algo importante, el sueño, como lo comentabas, es vital, y muchos tenemos hábitos pésimos de sueño. En general, nos acostamos bastante tarde, nos levantamos bastante temprano y no cumplimos esas 7-8 horas que necesitamos para recuperarnos. Además que hay muchas otras razones también. Sí, y sobre el sueño creo que el peor problema que tenemos, no sé, acá lo tengo, el mismo problema, es el celular, ¿no? Así Porque es. lamentablemente es con el celular con el que nos acostamos, ¿no? Y muchas veces, a mí me ha pasado, desafortunadamente, así siendo profesionales, a veces caemos en eso, que yo estoy con el celular y o sea, es lo que me despierta, ¿no? Porque se me cayó en la cara, ¿no? Entonces, ahí recién me doy cuenta de que el mal uso que a veces le doy al celular.
Y felizmente, ¿no? Ahora sí algo que he cortado en mi casa es que ya no dormimos con la televisión, porque antes tenía mi televisor de 50 pulgadas en mi cuarto. Entonces, obviamente esa luz, no todos sabemos que la luz azul que tienen los televisores no ayuda a que pueda generarse el proceso de sueño en el cerebro, ¿no? La melatonina, ¿no? Así es. Exacto, entonces eso impide de que podamos dormir adecuadamente. Entonces el celular, el televisor, la computadora, ¿no? Lo más aconsejable es por lo menos 2 horas sería ideal, ¿no? Pero por lo menos 1 horita antes de dormir, dejarlo en algún lugar, alejado, para que podamos descansar mucho mejor y tener un sueño más saludable. No sé si ustedes se han dado cuenta, hablando del sueño, de que cuando dormimos poco, estamos más nerviosos el día siguiente, estamos más tensos, estamos como que más sobresaltados. Y eso es porque justamente no le damos tiempo a nuestro cuerpo para recuperarnos del día anterior, porque tanto el cerebro como el cuerpo necesitan recuperarse para poder tener la energía. Necesitamos, como se dice, ¿no? Recargar batería para poder funcionar al día siguiente. Claro. ¿No? E iniciamos el día fatigados, desganados, porque amanecemos con la sensación de no haber descansado lo suficiente y querer de repente dormir un ratito más, ¿no? Uh-huh. Sí. Y un segundo consejo que nos dio Jania fue en cuanto a la actividad física, ¿no? Que la verdad sí nos cuesta mucho, pero de repente, aunque sea lo mínimo de poder de tu paradero donde tomas tu carro, tu taxi, de repente para ir al trabajo, de repente si es a 1 cuadra, de repente que sea 2 cuadritas, entonces al salir de tu casa caminas un poquito más, y igual al retorno, de repente que no te deje pues en la puerta de tu casa, sino pedirle, obviamente con la seguridad debida, ¿no? En estos tiempos, pero por lo menos unas 2, 3 cuadritas, entonces ya estás haciendo algo de ejercicio, que eso también es muy importante. Sí, es que desgraciadamente postergamos muchas veces este tipo de actividades que son tan importantes y saludables para nosotros. Ahora, tú también mencionabas, Jania, acerca de la alimentación. Y en eso también estamos con muchas complicaciones porque amamos las harinas y el azúcar. Y es inherente al parecer en nuestro día a día, pero como ya lo veremos en un programa posterior, afectan muchísimo nuestras emociones, aunque pareciera que no hay una conexión directa, sí la hay, porque bueno, los alimentos afectan la salud intestinal y los intestinos son los principales productores de serotonina que están encargados de nuestro bienestar emocional. Si no cuidamos bien nuestra salud intestinal, por lo tanto no vamos a sentirnos bien anímicamente. Y los azúcares en exceso y las harinas también afectan muchísimo nuestra salud intestinal. Pero desgraciadamente parece el pan de cada día, ¿no? No puede faltar en nuestra mesa el dichoso pan, pero sí podemos irlo ajustar las dosis o reemplazarlo de repente por pan integral. Y combinando con ejercicio también, ¿no? Así es. Y bueno, aparte también de los aspectos que hemos visto físicos, también podemos hablar de lo que son los aspectos psicológicos, aquellas actividades que nos ayuden a regular un poco el aspecto psicológico. ¿Cómo podría ser, no? En primer lugar, tratar de hacer actividades que me ayuden a la tranquilidad, la meditación. Algunas personas tienen la posibilidad de hacer yoga. Hay una estrategia actualmente que en el ámbito psicológico lo enseñamos mucho, que es el mindfulness, que es la atención plena, ¿no? Enfocarnos en algo y meditar al respecto y no permitir que las demás actividades nos afecten a la atención que en ese momento estoy teniendo para llegar a la tranquilidad. Y de repente para aquellas personas que son creyentes, ¿no? Hay muchas personas en nuestra realidad que son creyentes, la oración, ¿no? También la oración es una estrategia en la parte espiritual que está muy relacionado con lo psicológico, que ayuda mucho también a ese bienestar, a recuperar un poco esa calma en ese aspecto psicológico. Sí, es que tenemos una vida tan agitada hoy en día que no nos damos tiempo para todos los aspectos que ya habíamos conversado y tampoco para el espiritual. Tener ese contacto con Dios, que puede ser muy a nuestra manera, ¿no? Cada uno lo puede emplear de su forma muy personal, pero no nos damos ese espacio para poder
desconectarnos justamente como lo mencionabas con el mindfulness, ¿no? Desconectarnos de las preocupaciones del día a día, ¿no? Sí, y ahora con tanta tecnología, pues es bueno también darle un buen uso a ello, ¿no? Tenemos en la tecnología infinidad de videos, de audios que sirven de guía para lo que es la meditación, para lo que es la relajación. Entonces, que solamente lo que nos costaría es ponernos nuestros audífonos, irnos a dormir o de repente recostarnos y escuchar y seguir la guía de ese audio, de este video, y ya estamos dándonos un espacio para relajarnos, un espacio para la meditación que va a ir que va a contribuir a nuestra salud mental, ¿no? Una experiencia un poco relacionada también al punto anterior, que era sobre la salud física, pero que también es un aspecto psicológico. Yo tengo una bebita recién, y una de las actividades que hacemos en la noche para que ella duerma es colocar algo que se le llama ruido blanco. El ruido blanco es nosotros que somos un poquito más mayorcitos y lo conocemos, que era cuando en el televisor estábamos viendo algo y de repente se iba la señal, como era el ruidito que empezaba. Ya, increíblemente, eso es el ruido blanco, que ayuda a los bebés a poder descansar mucho mejor. Pero no solo a los bebés, ¿no? O sea, si nosotros nos pusiéramos ese ruido blanco en las noches, antes de dormir, nos ayudaría a tener un sueño un poco más tranquilo, porque el ruido blanco también lo que permite es el tráfico, que de repente si estoy cerca de una avenida, o el perro que de repente ladra por las noches, como que lo oculta, ¿no? Oculta esos sonidos y hace que mi descanso sea un poquito más tranquilo. Yo ahora duermo poquitas horas por mi bebé, pero gracias al ruido blanco sí me permite que no haya otros sonidos que me distraigan, ¿no? Es algo muy útil realmente, mira, lo vamos a comenzar a aplicar, no lo sabía. Y a nivel emocional, ¿cómo podemos cuidarnos? Además de lo que muy bien has mencionado, Jania, ¿hay alguna otra forma de cuidarnos a nivel emocional, de cuidarnos del estrés? ¿Cómo podemos evitar llegar a ese punto, ¿no? De no tomarnos tan en serio las cosas, tal vez? Exactamente. Bueno, a nivel emocional ayuda mucho también. Uno de los aspectos que yo considero que es importante es el hecho de que aprendamos a decir no como una forma de autocuidarnos, ¿no? Cuando es necesario. Bien, hemos hablado acerca de lo que es la salud mental, de las consecuencias de perder nuestra salud mental, ¿no? Y cómo podemos cuidarla. Y ahora vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. ¿Cómo saber que una persona necesita ir a terapia? Considero de que lo más importante es identificar algunas señales significativas, ¿no? Como dijimos anteriormente, como por ejemplo si uno empieza a sentir demasiado nerviosismo, ansiedad, en el cual ya uno está perdiendo el control de poderlo manejar de mejor manera. También es muy importante si ya yo me doy cuenta que estoy teniendo variaciones en mis estados de ánimos. A veces estoy muy triste y de repente me pongo eufórica, o viceversa, o de repente el apetito, ¿no? Estoy empezando a tener inapetencia o la necesidad de repente de comer cada rato, ¿no? No necesariamente con hambre, sino como una ansiedad. Y sobre todo es muy importante también que si yo empiezo a sentir una necesidad de alejarme de mi entorno social, de mis amigos, de mis familiares, ya también es una señal, ¿no? Porque lo normal es que yo quiera salir a disfrutar de la compañía y las actividades diversas con mis amistades, ¿no? Entonces, y también considerar el aspecto de que cómo está mi contexto familiar o mi contexto laboral, ¿no? Estoy teniendo problemas, estoy teniendo muchas presiones, de repente estoy teniendo discusiones con mi esposo o con mi familia. Entonces son circunstancias del contexto que de repente están generando que yo me sienta inestable, y de repente al identificar estas señales entonces y me doy cuenta que no puedo manejar esta situación conflictiva o problemática que estoy afrontando, entonces debo de recurrir a buscar ayuda terapéutica para que me ayuden a controlar ese estado emocional y también a darme recursos de afrontamiento. Sí. Pero muchas veces sucede que pienso de que son los problemas mismos de la vida los que me tienen en esta situación. Son los problemas económicos, los problemas con mi pareja, los problemas con mis hijos, con mi familia.
con mi trabajo, y cómo podemos ver, cómo podemos lograr, ¿no?, que una persona reconozca que va más allá de los eventos, de las circunstancias que nos ocurren en el día a día. Ahí también es importante darme cuenta de que quizás la persona no lo reconozca, pero tiene gente alrededor, ¿no? Tenemos estas personas que de repente pueden sentir de que su bienestar emocional, su salud mental es adecuada, pero quizás me doy cuenta de que mi amigo, mi pareja, mi hijo, mi hermano está pasando por esas dificultades. Entonces entender de que también la labor de mía como familiar, como amigo, de repente también es orientarlo, ¿no? Ayudarlo a que reconozca, darle de repente estos tips, estas recomendaciones que estamos dando, hacerle llegar para que esta persona también se dé cuenta que quizás tiene que dar ese pasito de tener que buscar ayuda. Así es, y como lo habíamos comentado anteriormente, no esperar a que se haga un cúmulo de problemas emocionales como para recién buscar ayuda, no esperar a desbordarnos para buscar ayuda. Es decir, no necesito ya estar al borde, ¿no?, de la depresión, al borde de la crisis, como para decir necesito ayuda de un profesional, como lo decía, ¿no?, hacerme un chequeo para ver qué tan bien estoy, ¿no?, a nivel emocional. ¿Sí? Esa sería nuestra recomendación y nuestra respuesta. Otra pregunta: ¿qué cosas te ayudan a tener una buena salud mental? Sí, ahí habíamos propuesto en 3 ámbitos fundamentalmente, ¿no? En la salud física, un buen descanso, una buena alimentación, actividad física, en el aspecto mental, psicológico, preocuparnos de repente en aspectos de relajación, hacer actividades también que me ayuden a una calma mental, emocional, ¿no? Una buena lectura, distraerme, tener actividades de ocio, ¿no? Desde una buena película, escuchar música agradable, ¿no? Y por último, el ámbito social, que está relacionado a lo que es siempre tener ese contacto positivo, ¿no? Con amigos, con mi pareja, con mi familia. Estos 3 aspectos creo que nos ayudarían muchísimo a poder asegurar que esta salud mental se mantenga en el tiempo. Así es decir, mantener una red adecuada socialmente, mantenernos en contacto con nuestra familia, nuestros amigos, con nuestra pareja, también darnos un espacio para poder viajar, para poder tener un espacio, ¿no?, fuera de las preocupaciones. También el autocuidado se daría a base en función de la actividad física, la alimentación, el cuidar estos aspectos también es muy importante, pero también desconectarnos de las preocupaciones, ¿sí? Hacer actividades que nos permitan relajarnos completamente, ¿sí? Muy bien. Otra de nuestras preguntas, ¿no?, de las preguntas: ¿cómo influyen las emociones en la salud mental? ¿Qué podríamos decir al respecto? Influyen significativamente, ¿no? Porque las emociones es parte de nuestra salud emocional, parte de nuestra salud psicológica. Y bueno, pues si nosotros empezamos a identificar que estamos teniendo emociones, digámosles así, negativas, como de tristeza, de sufrimiento, no sé, de repente de angustia, de desesperación o desesperanza, son emociones que obviamente siempre influyen en nuestra salud mental, porque son emociones que van a conllevar a que yo pierda esas ganas de realizar mis actividades que normalmente las hago, me va a conllevar a todas esas señales que hemos mencionado anteriormente, y obviamente va en desmedro de nuestra salud mental, ¿no? Por eso también muy importante estas actividades que mencionamos anteriormente, como la actividad física, los momentos de recreación, la conexión social, lo que nos ayuda a activar todo ese sistema de neurotransmisores que conllevan a la mejora del estado de ánimo y a poder, ¿no?, lidiar y afrontar de mejor manera el estrés. Sí, cuán importante es, ¿no?, reconocer cuando una emoción ya está
ya está afectándonos, porque no es que las emociones sean negativas, porque todos necesitamos experimentar emociones, porque tienen una función evolutiva en nuestra vida: la alegría, la cólera, el miedo, la tristeza. Pero ya cuando comienzan a intensificarse o las comenzamos a experimentar con mucha frecuencia, ya atentan, ¿no?, contra justamente nuestra salud mental. Esa sería, ¿no?, la respuesta. ¿Y qué puede desencadenar un problema de salud mental? Hemos repasado, claro, las consecuencias, ¿no? Hemos repasado también las señales, pero ¿qué problemas pueden desencadenar, ¿no? ¿Qué problemas pueden desencadenar consecuencias en nuestra salud mental? Bueno, si nosotros permitimos que la salud mental se vaya afectando, va a empezar desde los problemas personales, como podría ser desde un exceso de estrés, que me puede llevar a afectaciones en mi trabajo, a fallar en mi ámbito familiar, con mi pareja, con mis hijos, en mi ámbito social, alejarme de la gente. Esto puede recaer también en enfermedades mentales, como la depresión, como el trastorno de ansiedad, o inclusive un trastorno de personalidad, cuando a veces no se puede acompañar adecuadamente ese proceso y lamentablemente va a terminar también afectando otros ámbitos de mi salud, ¿no? Inclusive un estrés me puede llevar a empezar a tener consecuencias somáticas, físicas, claro, si es que nosotros no lo podemos manejar. Entonces tenemos que entender de que la salud mental no es un agente externo o ajeno de lo que es mi bienestar integral, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar mucho. Ok, perfecto, ¿no? Y yendo a otra de las preguntas que nos están realizando, ¿qué puede desencadenar, ¿puede un niño tener dificultades en cuanto a su salud mental? ¿No? Sí, como habíamos conversado un poquito, habíamos dicho, ¿no?, que desde niños pequeños, muy pequeños, no es una situación de que cuando recién ya empieza a hablar o cuando ya está en el colegio, sino que desde muy pequeños todo lo que nosotros hagamos como padres, como familiares, en ellos va a quedar una partecita en sus recuerdos. De repente no van a ser conscientes, pero cuando ya crecen, eso puede empezar a alterar algunos aspectos emocionales, mentales, de interacción con las demás personas. Entonces hay que darnos cuenta que eso hay que tomar mucho en cuenta. Y refuerzo un poco la pregunta que nos hicieron sobre el manejo de las emociones, ¿no? ¿Qué tanto yo como persona adulta y como papá me he preocupado en que mis hijos reconozcan sus emociones, sepan cómo manejarlas, que las identifiquen, ¿no? Que sepan cuándo están tristes, cuándo están alegres, cuándo están enojados? Y una realidad es que a veces los papás tampoco no sabemos cómo orientar de esa manera a nuestros hijos. Entonces, quizás en ese punto, y hablando de los hijos, buscar esa orientación, ¿no? Consultar de repente las famosas escuelas de padres, ¿no? Participar de ellas y de repente buscar algún profesional que me ayude a saber si mi hijito a veces reniega, no sé cómo abordarlo o no sé qué está sintiendo. Bueno, busquemos un profesional que nos ayude a aprender esas herramientas que me permitan atender adecuadamente a mi hijo en este proceso del cuidado de la salud mental que ya desde pequeñitos debemos estar instaurando. Es que justamente a veces los mismos adultos no sabemos cómo identificar nuestras emociones, y si estamos desorientados en ese aspecto, pues es importante buscar ayuda, ¿no?, para que justamente nos orienten qué hacer en estos casos. Y ya un poquito para cerrar, y a modo de resumen, podríamos decir, ¿no?, de este programa, ¿cómo podemos fortalecer nuestra salud mental? ¿Qué mensajes finales podríamos dar al respecto? Bueno, yo considero que es importante estar o priorizar, así como priorizamos muchos aspectos de nuestras vidas, incluir dentro de esas priorizaciones la prevención y el cuidado de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, al identificar estas pequeñas señales, siempre visitar
al profesional para que nos pueda dar una guía, una orientación, como dijo Julio, ¿no? Como pares también podemos buscar no necesariamente ayuda psicológica o terapéutica, sino también orientación y consejería de cómo podemos también nosotros manejar o fortalecer nuestra salud mental, o que nos puedan guiar y ayudar a enfrentar esas dificultades que nos están tocando vivir en algunos momentos, ¿no? Así es, ¿no? Sí, también recordar que la salud mental es parte integral de toda la persona, ¿no? Así como tú diste un buen ejemplo, así como fuiste al dentista, ¿no? Y al dentista a veces se va una vez al año, bueno, trata de una vez al año ir también al psicólogo, ¿no? Sí. Para que recibas esa orientación, esa guía que te permita convivir adecuadamente con el resto, pero sobre todo también contigo mismo, Así ¿no? es. Porque a veces me llevo muy bien con todos, pero cuando me meto a mi cuarto, estoy solo, ni me aguanto. Entonces esa partecita es donde de repente eso ya es salud mental. Entonces hay que buscar esa conexión integral de mi ser con ese proceso mental que también constantemente me va a acompañar en la vida. Ok, perfecto. Sí, es importante, como lo dice Julio, como lo dice Hania, priorizar también nuestra salud mental al igual que nuestra salud física. Bueno, el tiempo ya se nos ha agotado, podríamos pasar horas de horas hablando sobre este tema que es de vital importancia, como ya lo había recordado, y por favor, démonos un espacio para cuidar nuestra salud mental. Y agradecer a Hania, Julio, por haber compartido este tiempo, este tema, este espacio conmigo En Confianza. Y nos encontramos en el siguiente programa.